es un ejercicio de pensamiento, la lectura, una experiencia de las posibilidades. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el Mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto. Madame Atena me contó que, en otro tiempo, había en Estambul dos locos. Uno se ponía en la orilla europea y decía: «Desde aquí Estambul es mío». Y el otro se ponía en la orilla del lado asiático y gritaba hacia el lado europeo: «Desde aquí Estambul es mío». Quizá Özdamar se fue a Berlín buscando otra ciudad que también estuviese atravesada por una frontera. Llegó en 1965, cuando los turcos arribaban a Alemania en multitudes. Entonces los migrantes eran bienvenidos y nadie se quejaba de la cantidad de extranjeros que cruzaban las fronteras. Los llamaron Gastarbeiter, trabajadores invitados. Llegaron durante la posguerra a subsanar una población diezmada que para reconstruirse necesitaba mano de obra. Otras las manos que escarbaran en las minas, se endurecieran en el campo y en las fábricas. Otras las que limpiaran el polvo de las calles, de las casas, el manto cenizo que lo cubría todo desde que comenzó la guerra. Bienvenidas tan solo hasta que en los cristales se reflejara de nuevo el brillo incólume del pueblo germano, y entonces los alemanes pudieron afirmar que se habían reinventado una y otra vez gracias a la fuerza de su voluntad y a la disciplina del trabajo diario. Luego debían irse. Después de todo, los migrantes no hablaban alemán. Hablaban Gastarbeiterdeutsch. No escribían en alemán, escribían en Gastarbeiterdeutsch. Tampoco sus hijos, como si la lengua se propagara por contagio de la sangre. Hola, soy Mariana Oliver y soy ensayista. Vivo en la Ciudad de México y desde aquí les saludo. El fragmento del ensayo que acabo de leer se llama La lengua de Özdamar. En él escribí acerca de una autora turca que admiro profundamente. Se llama Emine Sebce Özdamar. Ella nació en Turquía en 1946. Cuando era muy joven fue a trabajar a Berlín, pese a que no hablaba alemán. Trabajó en una fábrica y después volvió a su casa. Pero ella sabía que la vida que deseaba para sí se encontraba en Alemania por un motivo muy simple. Ahí se encontraba el teatro donde trabajaba el dramaturgo Bertolt Brecht. Y ella quería aprender de él. Brecht era todo un personaje. En ese momento, la situación en Berlín era peculiar. Imaginen que un día su país se divide en dos países distintos y que la ciudad capital también se divide en dos. Los gobiernos levantan un muro y los que están del lado oriental tienen prohibido pasar al otro lado. Muchas familias dejaron de verse por años, pero también muchas personas idearon formas de cruzar. Pasaban a escondidas, en globo, utilizando otra identidad. Özdamar vivió en esta Alemania dividida, aprendiendo la lengua y la cultura poco a poco. Los libros de Özdamar y el personaje en sí me hicieron pensar mucho en mis experiencias como extranjera. Nunca he pasado demasiado tiempo fuera de México, solo algunos meses en Alemania mientras hacía una estancia de investigación. Llegué en marzo, durante un invierno que se había alargado de manera inusual. Todavía las noches eran muy largas y hacía muchísimo frío. Yo nací en la Ciudad de México y aquí el clima es muy benévolo. Las estaciones del año se notan, pero no hay temperaturas tan extremas. De esa estancia en Alemania, además de la lucha con el alemán que tenemos, creo que la mayoría de los extranjeros, recuerdo con nitidez la primera vez que vine a Bar. Estaba en la biblioteca, en una de esas bibliotecas alemanas silenciosas en extremo, donde puedes escuchar cuando las personas a tu alrededor cambian de página. De repente, el viento comenzó a soplar durísimo y entonces ocurrió. Frente a mí comenzaron a caer primero gotas que se convirtieron en nieve. La nieve era como una lluvia blanca cargada que manchaba el piso y se acumulaba ahí. Para este podcast vas a necesitar un mapa del mundo, uno donde puedas ver todos los continentes. Debes saber que los mapas son un poco engañosos, pero de algo servirán esta vez para tener al menos un plano en donde ubicar el lugar del que estamos hablando. Yo estoy en la Ciudad de México,
que es una porción minúscula del territorio de todo este país. Vamos a escuchar las experiencias de algunas personas. Todas tienen en común haber pasado temporadas o años en un país donde no se habla el idioma en que crecieron. Me interesaba mucho que hablaran sobre sus experiencias de extranjería. Quería que me contaran eso, que les había sorprendido o que les había dejado una impresión fuerte, como la que a mí me dejó la nieve. Quería que me dijeran qué era lo que asumían como normal o como dado, pero que estando fuera de su país se dieron cuenta de que no era tal. Hablé con Carolina Oliver, que es mexicana y estuvo una temporada en República Checa, con Rodrigo García Bonillas, un mexicano que vive en Berlín, y con Liliana Arsovska, una mujer de Macedonia que ahora vive en México, pero que durante varios años vivió en China. Primero hablé con Carolina. Ella vive aquí al sur de la ciudad, pero el año pasado estuvo durante varios meses en República Checa. Yo me llamo Carolina Oliver, nací en la Ciudad de México y pues mi idioma nativo es el español. Crecí con el español y siempre sigo hablando y pensando en español. Yo soy dentista, pero me dedico a la fase de investigación más que a la práctica clínica. Yo soy apasionada de la investigación y eso pues me llevó a conocer otros lugares que no eran en mi idioma. Yo me fui a una estancia de investigación. Mi idea era poder hacer mi investigación de doctorado mucho más profunda y conocer nuevas técnicas que tenían que ver con lo que yo hacía en el doctorado. Entonces, pues encontré la propuesta de alguien que hacía algo parecido a lo que yo y me pudo enseñar mucho y por eso viajé hasta allá. Yo llegué de noche a la ciudad, entonces fue todavía como que mayor el shock porque la vida nocturna siempre es distinta a la vida de día. Entonces me encontré con cosas en cuestión de transporte distintas a las de la Ciudad de México, que aquí es una jungla y es caótico, pero pues el transporte es distinto, la manera en que compras un boleto, pagas, pues desde cómo pedir un boleto en otro idioma, pagarlo y que la gente entienda qué es lo que quieres hacer. Yo solamente tomé un cursito de una semana para aprender a decir hola y adiós, porque eso es lo único que pude adquirir en el momento. Creo que muy difícil encontrar clases de checo y yo tenía muy poco tiempo, entonces no sabía absolutamente nada de checo y lo poco que conocí en este mini curso, pues me di cuenta que era algo totalmente distinto a mi idioma nativo y pues muy complejo para haberlo aprendido en poco tiempo. Le pregunté cómo es llegar a vivir a un sitio en el que no entiendes nada de lo que lees, de cómo sobrellevó la rutina y las actividades cotidianas, como ir a la tienda o acostumbrarse a los horarios de comida. Las primeras veces que fui sola a la tienda, porque fui en algunas ocasiones, pero con amigos míos que también eran mexicanos y me ayudaban, porque llevaban ya mucho tiempo viviendo allá. Pero cuando yo iba sola, me tocó la fortuna de convivir con gente muy amable, que desde que te ven entrar a la tienda saben que no hablas absolutamente nada de checo. O sea, ellos lo saben. Y normalmente la gente de la tienda pues no habla inglés tampoco. Y siempre te saludan. Y yo siempre escuchaba los sonidos, no sabía qué me decían, pero sabía que me estaban saludando. Entonces lo primero que aprendí a hacer es a saludar y siempre preguntaba cómo se dice buenos días o cómo se dice buenas noches. Dobry den. Entonces siempre la gente llega, pero aparte lo cantan, o sea, es muy lindo cómo pronuncian el checo. Supongo que en la ciudad, porque como en México supongo que las ciudades tienen diferentes acentos. Entonces yo entraba por la puerta y gritaban Dobry den. Y volteaba, ¿no? Yo, Dobry den. Y después de eso, pues tomaba todas las cosas, las llevaba a la caja, me decían otras cuantas cosas, supongo como de cuánto era, y ya, siempre me señalaban y ya yo sabía que tenía que pagar. Y daba el dinero casi siempre exacto, o me regresaban cambio, lo que sea. Y siempre me decían, yo siempre decía gracias, que también lo aprendí a decir. DQI es gracias, y ellos siempre me contestaban de nada. Prosim.
Y siempre que me iba, siempre ellos te dicen hasta luego, para todo, hasta luego, que es una de las palabras que más se me complicaba de entender al inicio, pero yo siempre pregunté, ¿qué dicen? Te están diciendo que hasta luego. Y entonces tú contestas también, hasta luego. Hasta luego se dice, Nasladano. Me daba mucha curiosidad saber cómo había hecho para comunicarse cuando se encontraba de alguna manera afuera del lenguaje y cuáles eran las experiencias complicadas o gratas que había tenido durante su estancia. Las señas siempre te salvan, las señas siempre te salvan. Ahora con los teléfonos es más sencillo. Puedes poner una imagen en tu teléfono, puedes escribir algo en tu teléfono y la gente lo ve o lo lee y ya es más fácil para ellos explicarte a señas lo que necesitas. Sí, creo que las personas encontramos siempre la manera de comunicar, aunque sea con una mala cara o a lo mejor no me podían decir algunas veces que estaban molestos o que si les pagué mal o algo, yo veía la cara de la persona que me cobraba y decía algo hice mal. Entonces siempre las expresiones y las señas ayudan. También alguna vez me bajé en una estación que no era, en el tram, o más bien el tram llegaba a un sitio y yo tenía que continuar, pero justo ese tram no continuaba hasta el final, se quedaba 1 o 2 estaciones antes, no me acuerdo. Y pues tuve que ir a tocarle la puertita a la señora que conducía el tram y pues tratar de explicarle que yo necesitaba tomar otro porque no había llegado a mi destino y que era ese, yo sabía que era ese número de tram el que tomaba. Y ella me empezó a hablar en checo, por supuesto, y a señas me señaló las estaciones como de a cuál vas. Yo le señalé voy a esta y literal, o sea, creo que me tomó del brazo y me llevó hasta la esquina como diciendo aquí te quedas hasta que pase el que sigue. Eso es lo que yo entendí, supongo que sí porque llegué bien, ¿no? Pero siempre encontramos las maneras de comunicarnos. Por ejemplo, a mí la señora que me vendía la comida, que casi diario comía en ese lugar, es un sitio que está al lado de las universidades, entonces están acostumbrados a muchos estudiantes extranjeros y cada que iba, pues ella sabía que no era de ahí. Y al inicio se desesperaba un poco, pero de repente ella misma me decía o me incitaba a que hablara en el idioma. O sea, ¿cómo se dice arroz? ¿Cómo se dice papas? Ya no me dejaba que le señalara o que alguno de mis amigos pidiera por mí. Siempre les decía, no, que ella me diga. Y sé que lo hacía para tener una comunicación conmigo directamente, no lo hacía por molestarme. Y al final yo era muy feliz y llegaba y le decía, ya, arroz, papas, pollo. Arroz es ritze, pollo es kurretzi, papas depende, porque papas, en qué modalidad venga la papa es el nombre que le dan, ¿no? Y aprendí así a decir pequeñas palabras porque ella me enseñó, ella me ayudaba. Nunca le pregunté su nombre, ni ella el mío, ella me decía México. Y siempre me gritaba cuando llegaba, me decía México, México. O sea, nunca me preguntó mi nombre ni yo a ella, pero así me llamaba. Porque una vez me preguntó que de dónde era. A través de alguien, pero me preguntó que de dónde era y le dije que de México. Y me dijo, México, no México. Ella me corrigió. Y yo, perfecto. Entonces, desde entonces me decía México. Al final le pregunté también por el regreso, sobre qué había cambiado en ella después de todo ese tiempo. Regresar a tu país y volver a hablar en tu idioma todo el tiempo y volver a leer todos los anuncios en tu idioma es genial. Es muy fácil volver a acostumbrarte a lo que ya tenías porque eso pues lo tienes arraigado, a menos que pases muchísimos años en el extranjero, creo que es complicado, pero en mi caso no. En mi caso luego volví a entrar en mi dinámica de antes y a sentirme menos desesperada y sin miedo cada que voy a la tienda y no vaya a agarrar algo que no es, cómo le explico a alguien. Tu mundo es muy pequeñito. Cuando sales de tu país y vives en un sitio que no solo geográficamente está muy lejos, sino que culturalmente tampoco compartes muchas cosas. Todo, o sea, la forma en la que se organiza la ciudad, el gobierno, la gente, su cultura es distinta. Entonces te das cuenta de lo
poco que conoces, solo conoces a lo que tú estás acostumbrada, y eso sí te cambia la visión, saber que hay otros puntos de vista, hay otras maneras de pensar, que no solamente lo que tú piensas está bien, porque como estás acostumbrado a hacerlo, entonces eso es lo que está bien y funciona. No, hay otras formas en las que la sociedad se comunica o tiene actividades distintas que también están bien y que también les funcionan. Y creo que aprendí que la gente allá es más organizada. La Ciudad de México es desorganización, ¿no? Y eso creo que es lo que la hace a veces especial. Pero creo que eso es lo que más me costó trabajo cuando regresé. Volver a cosas desorganizadas. Volver a acostumbrarme a que el metro no pasa a la hora que dice, el tiempo exacto en recorrer toda la estación, pues son cosas que yo no puedo cambiar, pero que inevitablemente pues te acostumbras a cierto estilo en este caso, ¿no? En el estilo de organización de una ciudad. Y cuando llegué a México, algo que me pasó, yo soy una persona que creo que habla muy fuerte y me río todavía más fuerte. Y algo que me pasó es que yo sentía que gritaba. Todo mundo gritaba. Te acostumbras al silencio, te acostumbras a que la gente hable bajito. A mí me desesperaban las personas porque no hablaban fuerte y poco a poco, no sé cómo, pero yo creo que fui bajando el volumen de mi voz y acostumbrándome a cómo ellos hablaban. Eso sí, al inicio me costó trabajo. Hablaba como bajito y sentía que todo el mundo me gritaba. Pero ahora ya vuelvo a gritar otra vez. Leer el mundo. 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 Las lenguas delatan las debilidades e inclinaciones de quienes las hablan. Alemania es también el lugar de los nostálgicos. Su idioma atesora varios sustantivos para referir la nostalgia: Sehnsucht, Fernweh, Nostalgie, Wehmut, Heimweh. Esta última es una palabra compuesta de dos partes, engarzada con otras tantas para designar una sensación específica. Weh significa dolor o pesar, mientras que la primera parte, Heim, suele traducirse como hogar o casa. Esta palabra se usa también para construir otros sustantivos, como Heimat, que se traduce como patria, y refiere la relación con el espacio donde cada quien creció, donde aprendió a hablar, a todas las sensaciones y experiencias que acompañan la infancia. Heimat es un vínculo de tierra y lengua para construir la identidad. Derivado de este sustantivo, existe el adjetivo unheimlich, que es la negación de Heim. Suele traducirse al español como siniestro o ominoso, y remite a aquello que rompe con la familiaridad, con lo cotidiano y produce malestar. El primer registro del uso del término Heimweh se remonta al siglo XVII en Suiza. No es extraño que aparezca en textos médicos especializados y se use para describir una tristeza exacerbada, inacabable. Heimweh como enfermedad. Su uso estuvo confinado al ámbito médico hasta el romanticismo, cuando se exportó hacia otros países germanoparlantes. La aglutinación de palabras es la base de la lengua alemana. Sustantivos, adjetivos y otras partículas se unen entre sí para erigir nuevos significados. En estas construcciones terminan jerarquías. La última parte siempre designa al objeto referido, mientras que las palabras que la acompañan le otorgan características particulares. Así, en principio, Heimweh es dolor, pero no un dolor cualquiera. Es un dolor por la casa, por el espacio perdido, por la lengua, por lo que considerábamos propio y ya no está. A veces las palabras y sus matices funcionan como termómetros. La nostalgia de Özdamar no es nostalgia, es Heimweh. Deberíamos adoptar palabras de cualquier idioma en nuestro lenguaje cotidiano, pronunciarlas con la seguridad con las que articulamos las palabras de la infancia, imprimirles nuestro acento, la modulación de nuestra voz, las pausas necesarias, decirlas como si fueran nuestras, encontrarles un contexto donde su significado explote, nos revista, hacer de la lengua materna un espacio abierto donde quepa cualquier palabra que elijamos o hallemos por casualidad en momentos precisos, reconocer a los demás por las palabras que han escogido, decir hogar, cuerpo o fantasma en la lengua que sea y apropiarnos de todos sus matices.
palabras adoptarías en tu lenguaje cotidiano? ¿Cuáles son las palabras que crees que te hacen falta? ¿Qué te gustaría expresar con ellas? Rodrigo García Bonillas es un escritor mexicano que vive en Berlín desde hace 5 años. A él lo conocí en una lectura en una feria de libros aquí en la Ciudad de México. Rodrigo es un apasionado de las lenguas extranjeras. Ha estudiado inglés, francés, ruso, alemán. Le pedí que me contara cómo había surgido su afición por aprender otras lenguas y qué lo había motivado a aprender alemán. Cómo había terminado viviendo en Berlín. Rodrigo me contó que todo empezó cuando era niño y encontró una caja en casa de sus tíos. Hay una caja llena de folletos de viaje, mapas y todo eso como en los años 90, ¿no? Y entonces como que me clavé mucho y los empecé a leer y luego me obsesioné con viajar. Era para mí como que algo muy importante. Yo tenía en ese momento como entre 10 y 12 años. Y entonces, como a los 12 años, le dije a mi papá que yo quería viajar y que quería ir a París. Entonces empecé a estudiar francés como a los 12 años. Había estudiado inglés antes, pero de manera muy ligera en la primaria. Y luego a los 12 años le pedí a mi papá que me buscara clases de francés. Y tomé un año clases de francés con una maestra. Y me fui al DF, entré a letras. Y luego empecé a estudiar francés de nuevo en el IFAL. Y luego empecé a estudiar ruso en el CELE. Estuve en ruso mucho tiempo. Terminé los niveles que había en el CELE. Luego fui a Moscú. Estuve 2 veces en Moscú estudiando ruso en 2010 y 2012 en los veranos, con cursos de verano. Y luego vino el alemán. Yo no tenía ningún interés en el alemán, así como que para nada. De hecho, como que la cultura alemana a mí me causaba como un poco de desinterés, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, cuando vine la primera vez a Berlín en 2007, me enamoré de la ciudad. Pero nunca tuve ningún interés en la lengua. Y yo entré a clases, pero a mí no me gustaba nada la lengua, nada. Yo empecé con lo de las clases en 2012 y no me gustaban y yo nunca como que me entusiasmé mucho. Y luego cuando estaba en la maestría había la posibilidad de hacer la estancia de la maestría en letras, entonces me vine al Iberoamericano un semestre. Y cuando me vine al Iberoamericano fue así como que, ¿no? Así como cuando explotó todo el asunto. Entonces me vine, viví en Berlín 2015, principios de 2016 y me metí a clases intensivas de alemán. Y fue cuando me empecé a interesar, porque aparte ya el alemán ya no era una lengua como superflua, sino era algo que yo necesitaba, ¿no? Ya no era clase de salón, y aparte yo estaba aquí estudiando 3 horas diarias, de lunes a viernes, y tenía mis amigos del alemán y empecé como a involucrarme. Sí, es una lengua que te presenta frustración tras frustración. Y de repente tú crees que ya sabes mucho, abres un libro, güey, y de nuevo te enfrentas a un estado de lengua que te bota, te dispara del libro. Mientras lo escuchaba hablar y me contaba sobre los lugares que ha visitado, me dio curiosidad saber qué pensaba sobre las diferencias entre el viaje y la experiencia de extranjería. Una cosa creo que está relacionada con la otra, ¿no? Y hay experiencias comunes, pero yo creo que el viaje casi necesariamente es una experiencia que pasa más por la superficie, lo cual no significa que sea menos intensa ni menos valiosa, solamente que sí hay algo que solo se logra con la duración y con un enfrentamiento repetido a ciertas rutinas, que es algo que no existe en el viaje. O sea, básicamente el viaje es la ausencia de rutina, es como lo excepcional, lo extraordinario aconteciendo de manera cotidiana, por decirlo así. Es decir, en tu cotidianidad se instaura una situación extraordinaria y eso se convierte en la norma durante el viaje. En contraposición, lo otro es básicamente como la estancia como extranjero, sería el entrar en una dinámica de cotidianidad en algo que es totalmente exótico. Y hay niveles de exoticidad, ¿no? O sea, no es lo mismo viajar a un país donde se habla tu misma lengua, viajar a un país donde no se habla para nada tu misma lengua, o un país donde ves que culturalmente hay lugares donde ya no conectas.
No conozco a mucha gente que hable ruso. Recuerdo que cuando era niña, mi papá me decía que las cosas venían de Rusia cuando quería decir que venían de muy lejos. Así que Rusia representa para mí una frontera imaginaria. Es lo que queda más allá de todo. Mientras conversaba con Rodrigo, le pedí que me contara sobre su experiencia con esa lengua y su estancia en Moscú. Pues en primer lugar yo tenía 22 años, no era la primera vez que realmente salía a un lugar muy, muy lejano. Y yo tenía este crush con la cultura rusa, así, que es como para mí la diferencia con la cultura alemana. Claro. Ahora, por supuesto, después de 5 años, para mí una de las cosas más interesantes en términos intelectuales que me ha pasado en la vida ha sido estudiar alemán, ¿no? O sea, para mí es como una cosa así prodigiosa. La lengua alemana para mí es una cosa prodigiosa, ¿no? Siempre está el plan de volver al ruso y siempre hay cosas en mi cabeza que no se van a borrar de la lengua. Vuelvo a leer ruso y entiendo lo que quiere decir y me acuerdo de ciertas cosas, pero ya es una lengua que ya no está a la mano. Pero bueno, regresamos al asunto de Pushkin, que era como el instituto que está ahí en Moscú. Y entonces era un lugar donde prácticamente, o sea, sí puedes encontrar a gente que hablara inglés y entonces como que iniciar la conversación en ese idioma, pero básicamente todas las relaciones se establecían en ruso. Y cuando tú salías a la calle, todo se hacía en ruso, nada se hacía en inglés. Que es justamente me preguntabas por la cuestión de hacer la vida en inglés o en español. Y tiene que ver con las comunidades. En Rusia no hay una comunidad latina fuerte, ¿no? No hay círculos como de lo que vi hoy, o sea, como un círculo de argentinos, ¿no? O sea, se juntan 10 argentinos, ¿no? Y básicamente por el asunto de lo que significa Berlín en contraste con lo que significa Moscú. Debido a su experiencia de vivir entre lenguas, le pregunté a Rodrigo sobre la famosa cita de un filósofo alemán que se apellida Wittgenstein, la cual dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo decidí en algún momento de mi vida aprender lenguas, ¿no? Es decir, como vivir entre lenguas, que finalmente es algo que me causa cierto placer y cierto dolor al mismo tiempo, porque es muy difícil aprender las lenguas y se van muy rápido. Es mucho esfuerzo que básicamente se te puede ir de las manos muy fácilmente. Entonces, en ese estudiar muchas lenguas, o en ese proceso de estudiar muchas lenguas, yo sentía que realmente sí hay matices, ¿no? Que implican que lo que tú dices, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero al mismo tiempo había mucho más cosas en común. Ahora, había sí experiencias que eran de cierta manera intraducibles, que tenían que ver con la sintaxis, por ejemplo, con los léxicos, ¿no? Y que realmente no se pueden traducir, ¿no? No se pueden como... O sea, yo no le puedo explicar a una persona que habla español lo que significaba para mí construir oraciones en ruso y decirle a cierta persona ciertas cosas en ruso. Siento que sí son experiencias intransferibles, pero no creo que sean intraducibles. Y yo creo que eso tiene que ver en el fondo con que hay más cosas en común que más cosas que las separan, ¿no? Entonces, este asunto de si los límites de mi lengua son los límites de mi mundo, creo que podría ser planteado como de la otra manera, ¿no? O sea, realmente como ¿dónde son los límites del mundo, ¿no? Realmente existe como una burbuja que me retira hacia mi lengua, o más bien hay un montón de zonas fluidas entre uno y otro hablante, ¿no? De diferentes lenguas, obviamente. Y a veces de la misma lengua, ¿no? Que más bien tienen muchas cosas en común que se articulan de maneras intraducibles. Leer el mundo. 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 Leer el mundo.
La lengua de mi madre está escrita por completo en alemán, al igual que el resto de su obra. Es frecuente que los autores que escriben en un idioma que no es el propio sean sometidos a interrogatorios respecto a sus motivaciones para hacerlo, como si también las palabras fueran propiedad privada. Tal vez, detrás de ese cuestionamiento, se esconde la sospecha de traición o de asalto, el rechazo que produce aquello que parece ilegítimo y no encuentra otra manera de salir más que mediante una pregunta reiterada. Quizá en el fondo se piensa que quien no escribe en la lengua de su madre está tomando algo que no le pertenece, escribiendo donde no le corresponde. Es un ladrón de palabras. Sobre todo si lo hace en una lengua que usa el mismo término para referirse a lo extranjero y a lo extraño, a lo ajeno y lo desconocido. Fremdsprache, lengua extranjera, pero también lengua ajena. Seguro a Min Özdamar también la han perseguido con esa pregunta. Antes de encontrar su respuesta, supuse que escribía en alemán para apropiarse del espacio en el país donde escogió vivir y al mismo tiempo reivindicar su identidad de mujer migrante, de turca, al ser ella quien elige las palabras que la definen, quien toma la pluma y se construye frente a la mirada de los otros. Escribía en alemán para poder decir yo y apropiarse del espacio blanco que es el complemento de cualquier oración, en lugar de leer o escuchar ella, y sentirse siempre ajena frente a un montón de palabras que a fuerza de la repetición corren el riesgo de imponerse, de volverse reales. En Extrañas Estrellas encontré una primera respuesta. Me siento infeliz con mi idioma. Desde hace años solo decimos frases como lo ahorcarán. ¿Dónde estaban las cabezas? No se sabe dónde está su tumba. La policía no ha entregado los cadáveres. Las palabras están enfermas. Mis palabras necesitan un sanatorio, como los mejillones enfermos. Hay un lugar en el mar Egeo donde se juntan 3 corrientes marinas. Llevan ahí sacos de mejillones de Estambul, Izmir e Italia que han enfermado en el agua sucia. En unos meses, el agua limpia de las 3 corrientes cura a los mejillones enfermos. A ese trozo de mar lo llaman los pescadores el sanatorio de mejillones. ¿Cuánto tiempo necesita una palabra para sanar? Dicen que en los países extranjeros se pierde la lengua materna. ¿No se puede perder también en el país de uno? Özdamar escribió que las palabras extranjeras no tienen infancia. Sus raíces, entonces, son menos profundas, sus ramas endebles. ¿Cómo se puede renunciar a la lengua materna sin renunciar también a la infancia? Özdamar escribe en alemán para eludir la infelicidad, para rechazar la violencia. El posible sanatorio de las palabras podría estar también en la huida. Ahora solo recuerdo frases de mi madre que ella dijo en su lengua de madre, pero cuando me imagino su voz, las frases me vienen a los oídos como un idioma extranjero bien aprendido. En otro texto, Özdamar respondió de nuevo a la pregunta. En el idioma alemán volví a ser feliz. Quizás sea por eso que escribo en alemán. Tuve la fortuna de conversar con Liliana Arsovska. Su trabajo y su vida me parecen fascinantes. Liliana es profesora, traductora literaria e intérprete de chino, pero vive en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Nací en Macedonia, una de las 6 repúblicas de lo que alguna vez era Yugoslavia, un estado en los Balcanes compuesto de 6 repúblicas federativas que en la tremenda y muy triste guerra de los años 90 se desintegró y resultó actualmente en 7 estados pequeños, independientes, a los que les ha costado mucho trabajo levantarse. Crecí ahí, estudié la primaria, la secundaria y lo que equivale en México a la preparatoria, prácticamente la educación básica de 12 años. Era una estudiante buena, algo inquisitiva, y a raíz de eso logré obtener una beca del Estado de Yugoslavia para representar a la República de Macedonia, y tuve una elección interesante. La elección era elegir entre Estados Unidos, Inglaterra y China.
Muchos años después he pensado por qué elegí a China, de hecho, y creo que no tuve la mínima duda. Obviamente que, bueno, Inglaterra está en Europa, está cerca, relativamente cerca, Europa es pequeña. Estados Unidos, yo creo que por las convicciones ideológicas de aquel entonces, China era mucho más factible para mí, mucho más interesante, porque Yugoslavia, al igual que China, era un estado socialista. Y esa fue una de las razones, aparte del enorme misterio, el enorme velo que se tejía alrededor de China, sobre todo en aquellos años. Estoy hablando de los 80s, del inicio de la década de los 80s, cuando China era un estado prácticamente completamente cerrado al exterior, con algunos contactos con otros estados con el mismo régimen o lo que ellos llamaban estados amigos. Entonces, bueno, era una alternativa interesante. El presidente Mao acababa de una leyenda del siglo XX. Acababa de morir en 76 junto con otro gran líder, Zhou Enlai. Y China se queda un poco, digamos, de cierta manera huérfana y envuelta en una situación muy complicada con lo que hoy en la historia se conoce como la Banda de los Cuatro, a los que apresaron en los 80s, estuvieron en la cárcel. Una de las líderes era ni más ni menos que la esposa de Mao. Entonces todo era como una película que hasta la fecha no se ha grabado. Entonces yo llegué a los 18 años en China, como todos a los 18 años queriendo comerse el mundo. Y me recuerdo, lo que sí quiero exaltar es que no tenía idea a dónde iba. Mis papás, una clase media trabajadora en Yugoslavia, me compraron hasta ropa nueva para ir a estudiar en el extranjero, etcétera. Te imaginas todo toda la ceremonia que está alrededor de estos eventos. Entonces, bueno, llegué a China y nunca voy a olvidar esa primera impresión. Un aeropuerto de luces muy opacas, muy chiquito, que cuando llegó mi avión a la media hora después apagaron las luces. Estamos hablando de una época de un estado pobre, estamos hablando que estaba ahorrando los recursos. Un aeropuerto en aquel entonces, el de Belgrado, la capital de Yugoslavia, de donde salí para volar a Beijing, pues era, digamos, una metrópoli comparada con el Beijing de los 80s. Durante los 4 años en China yo me sentía como la yugoslava afortunada de vivir en un estado mucho más desarrollado en comparación con China. El dominio de Liliana de tantas lenguas me pareció sorprendente, así que le pedí que me contara sobre la lengua en la que había crecido y el proceso de aprendizaje de las otras. Macedonia, como parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, todo esto en ex, porque ya no existe. El idioma oficial del Estado de la Federación era el serbio. Okay. En aquel entonces, por cuestiones políticas, denominado serbo-croata, porque en la Federación, por razones históricas, sabes, muchas cosas, tú lo sabes, Mariana, de eso no vamos a hablar en esta ocasión. Pero desgraciadamente en la lingüística hay muchísimas cosas que parten de contextos y premisas políticas. Eso lo sabes. De pronto decir que en México se hablan dialectos indígenas es una vergüenza. Eso pasa lo mismo, decirle a todas las lenguas indígenas dialectos es primero brincarse, la lingüística o los conocimientos de la lingüística y luego, sobre todo, pisar muchas cosas que no están ni claras, donde hay mucho daño, donde hay muchas heridas abiertas, etc. Lo mismo pasaba ahí. Serbo-croata era un invento, político, para complacer a 2 entes del Estado, que eran Croacia y Serbia, que actualmente son 2 estados independientes. Y hoy, unos hablan serbio y los otros hablan croata. Cuando es prácticamente muy parecido y muy más o menos, ahí sí podemos hablar de dialectos. La lengua que se hablaba en el Estado federal, en instituciones como el Ejército, Gobierno Federal y otras instancias, era serbo-croata, que yo empecé a estudiar a los 10 años como mi primera lengua no materna.
Y dominé, y este aprendizaje, pues obviamente abría puertas, y este aprendizaje no solo abría puertas en términos, digamos, metafóricos, ciertamente me acercaba a las lenguas de toda la federación, serbio, croata, esloveno. En Montenegro se habla un serbio con unas pequeñas diferencias. Bosnia y Herzegovina, donde la mayoría es población musulmana, también hablaban serbio, etc. Entonces, de pronto eso te acerca a lo que era la federación en sí. Pero también a estados Bulgaria, por ejemplo, con ellos me entiendo perfectamente, cada quien habla su lengua, pero nos entendemos. Nuestra lengua, mi lengua materna, al igual que todas las lenguas de los Balcanes, es eslava, lo cual quiere decir que tenemos mucho con el ruso también, que también es eslavo. Posteriormente, como una asignatura de la secundaria, estudié inglés. Y el chino es, digamos, entre las lenguas no maternas, pues sería como una tercera lengua aprendida, ¿no? El español lo aprendí, creo que mi español no está muy malo, pero no he estado una sola hora en una aula estudiando español, ¿ya? Lo aprendí en China con en aquel entonces mi novio y esposo actual, mexicano, en una comunidad de hispanoparlantes no despreciable. Es curioso, no había mucho extranjero cuando yo llegué a China, sobre todo no había extranjeros de países capitalistas, pero sí había una comunidad de latinos y sobre todo mexicanos. Eso a raíz de la gran amistad del expresidente Luis Echeverría con China. Y a raíz de eso hubo una importante comunidad de mexicanos ahí, más de 20. Tal vez era el estado más representado con estudiantes extranjeros en aquel entonces, que yo la historia me la supe después, y ahí aprendí a hablar español, bueno, sin muchos tiempos gramaticales, sin el usted y la conjugación apropiada. De hecho, cuando vine a México en 85, yo tenía un bastante bueno español coloquial, pero no escrito, y sobre todo no fundado en reglas. He escuchado varias veces que alguien se refiere a su llegada a otro país como un choque cultural, o bien a su encuentro con extranjeros o a gente que consideran muy diferente de sí. Mientras conversaba con Liliana y le preguntaba sobre su llegada a China, me refería así, como un choque cultural. Y su respuesta me hizo pensar de otra forma. Me hizo pensar en cómo el lenguaje termina mediando la experiencia. No estoy muy de acuerdo con el término choque. ¿Cuál te gustaría más? Sí. ¿Encuentro? Sí. Encuentro es un término por una razón. Choque es muy fuerte. El choque provoca dificultades. Yo quiero decir que no me gusta la palabra porque yo nunca la vi como dificultad. Nunca, hasta la fecha. Y me da mucha tristeza a los extranjeros que ubican esos encuentros como dificultades, porque es establecerte desde el inicio una barrera. Es decir, si mi relación contigo se forma sobre el choque cultural o si se forma sobre el encuentro cultural, pues los resultados son muy distintos, porque en palabras más o menos, pues el encuentro cultural que quiero contigo, básicamente yo lo veo desde el inicio como una oportunidad agradable, como un reto enriquecedor. Si yo lo veo como un choque, bueno, básicamente voy a estarme defendiendo todo el tiempo, sin saber de qué, sobre todo sin saber qué estrategias emplear. Yo nunca vi a China como un choque. Para mí era más bien como la Alicia en el País de las Maravillas. Esa era la actitud que hasta la fecha tengo con lo desconocido. Y una actitud que yo creo que es muy apropiada para todo aquel que se quiera enfrentar a esos encuentros culturales. Yo creo que es la única actitud válida, porque cualquier otra actitud básicamente es problemática. Hablando de encuentros, pues caramba, digo, tú te imaginas a una chavita de 18 años llegando a China. Nunca voy a olvidar, con unos tacones primeros que me compraron mis papás, muy bonitos, por cierto, como los quería, en un lugar donde todos, métete al internet y checa China vestimenta años 80, donde vas a ver todos uniformados. Entonces en eso yo de pronto decía, bueno, ¿qué onda? Aquí todos trabajan en una fábrica, en la misma, pero no pueden ser millones. No entiendes nada. Es decir,
cuando no sabes nada de ahí, digo, para que tú y yo choquemos, tendremos que tener primero criterios establecidos. ¿Qué criterios tenía yo de China? Nada. Entonces aquello era así, todo era como que nuevo, todo era así. Había algunas cosas que me molestaban. ¿Cuáles? Agua caliente para bañarte 2 veces por semana, que luego ya me acostumbré fácil. Comida que no le hallaba ni pies ni cabeza. La primera vez que fui a comer a un restaurante chino y pusieron los platos en medio y uno estaba cerca de mí, yo lo jalé para comerlo y la gente se burlaba. Llegas a una escuela donde los maestros no hablan una palabra de inglés, donde tienes 7, 8 compañeros en el salón, negros, blancos, morenos, cafés. Yo hablaba inglés, decente, digamos, con los que podía comunicarme. Con las paisanas que encontré ahí, establecimos la regla de no hablarnos, porque pues la lógica, eso fue, por ejemplo, un choque, encuentro cultural con los mexicanos. Nosotras nos queríamos mucho, pero cuando nos veíamos era así como, hola, de lejos, y cada quien su camino. Los mexicanos eran como muéganos. Entonces yo nunca entendía que estos llegaron a China, ¿por qué vinieron? Se hubieran quedado en su casa. Te digo, luego, conoces mi cuerpo, tú me conoces. Yo soy, como dicen los chinos, frondosa. Esa es una palabra, ok, preciosa, por cierto. Lo cual quería decir que no podía encontrar ropa en China, ok. Es decir, durante 4 años vestí absolutamente lo mismo. El macedonio sin café no puede vivir. En China no había café. Cuando yo llegué, había 2 hoteles, el Beijing Hotel y Friendship Hotel, para extranjeros. No extranjeros estudiantes, extranjeros de otra categoría. Y con mi beca de 120 yuanes en aquel entonces, muy superior a los sueldos de los maestros, como premio, cada mes, al principio, después de tomar la beca, agarraba una bicicleta, pedaleaba 20 kilómetros hasta el hotel de Beijing y compraba un expreso que costaba 20 yuanes. Mi beca era de 120. Wow. Y el café valía 20 yuanes. No había pan. Para un macedonio que no hay pan, pues es como para un mexicano que no haya tortillas. Híjole, wow. Y luego la comida, por más que me gustaba en aquel entonces, llegaba a aburrir y quería simplemente un pan con mantequilla arriba, nada más. No pedía nada más. No había, simplemente no había. Y luego salíamos a viajar por China. Turismo, la palabra turismo, pues yo la aprendí muy tarde porque no había turismo, pero a los extranjeros, estudiantes, nos llevaban en las vacaciones de invierno, en viajes regalados donde recorríamos la China, pero lo malo era que no hablaba yo chino como para saber dónde fui. Entonces seguramente que fui a muchos lados muy bonitos. Una parte sustancial del trabajo de Liliana, además de dar clases y dirigir investigaciones, es traducir. Liliana ha acompañado a los últimos presidentes mexicanos en las visitas de Estado que han realizado a China, pero su labor como traductora no se limita a ello, sino que hace también traducciones de textos literarios. La descripción de su trabajo, además de sorprendente, me pareció bellísima. Una cosa es la traducción consecutiva o simultánea que se hace en conferencias, que se hace en visitas de Estado, que se hace en plenos binacionales, secretarías de Estado, lo que tú quieras. Eso es básicamente un trabajo oral. La consecutiva, un poco más fácil porque te da tiempo de pensar, formular ideas. La simultánea en una cabina es mucho más compleja. El trabajo que más me gusta es la traducción de literatura, en mi casa sola. Y es bonito descubrirlo, aunque fue un poco tarde, pero es el trabajo que yo creo que más me llena y más me permite ser más creativa, tal vez. La traducción de literatura china al español no es traducción con la connotación que nosotros le damos a la palabra traducción. Es una creación. Es una creación en todo el sentido de la palabra, pero es una creación, ¿sabes cómo? Como si tú me contaras un cuento. Tú me cuentas un cuento, yo lo oigo y luego lo vierto en papel. A eso me refiero.
porque no hay forma de puentear el chino y el español directamente como lo haces con el inglés y el español, por muchas razones, por muchísimas razones. ¿Qué es la traducción para mí? La traducción escrita, literaria. Salgo de este mundo, salgo de este cuerpo, de veras, salgo, al grado de que no oigo teléfono, no oigo a los hijos que me hablan o que suena la puerta, y regresar otra vez acá me toma unos 3, 4, 5 minutos. Es simplemente impresionante. Salgo de mí, me meto en el cuento, en los personajes, y me tienes aquí. Este es mi sitio de trabajo en casa, con la computadora, donde de pronto ahí me tienes tecleando y llorando, ahí me tienes tecleando y muriéndome de risa. Llegan los hijos y, ma, ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Es realmente una especie de salirse de este estado de conciencia y entrar al otro que está en las novelas que traduzco, que la mayoría me gustan mucho. Incluso con las aburridas me pasa eso, pero bueno, me refiero comparativamente a aburridas. Eso es la traducción para mí. Yo te leo la novela o una vez, luego leo un párrafo, cierro el libro y tecleo en español. Te digo, yo redacto en español a partir de una idea, no a partir de palabras. Cuando estábamos por terminar la entrevista, Liliana me contó sobre uno de sus trabajos recientes. Le pidieron que tradujera canciones de amor populares de Macedonia. Y creo que la anécdota que me contó alrededor sirve para pensar en los vínculos afectivos que establecemos con nuestra lengua. Hablaron 2 personas, están haciendo una hermosa antología de canciones de amor de viejas tradiciones del mundo, árabe, persa, inglés arcaico, etcétera, ¿no? Y me sentí muy orgullosa de que me pidieron de Macedonia, porque Macedonia, quieras o no, por más, entre paréntesis, insignificante que parezca en la actualidad, molido, jodido, ultrajado, pues es una cultura milenaria. Estamos en los Balcanes después de ires y venires de la historia, después del Imperio Romano, después del Imperio Bizantino, después del Imperio Otomano. Aquí estamos. Digo, aquí estoy y sigo siendo y me siento Macedonia. Pero, ¿qué me pasó? No, hombre, me asusté como nunca en la vida. Me asusté más que estando con cualquier mandatario, estando con Xi Jinping, que ya he estado 3, 4 veces. No me sentí tan intimidada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a pesar de que macedonio es mi lengua madre, no sé traducir del macedonio al español. No sé, y entonces te das cuenta que finalmente todo está en la experiencia, en el cultivo. Lo hice, pero te lo juro que me ha costado más esfuerzo traducir. Elegí 3 canciones. 3 canciones cortas, no son más que 3 páginas, pero te lo juro que empleé más fuerza y energía que en los 8 libros que ya tengo publicados por Siglo XXI. Recuérdate, aquel miedo de adolescencia, aquel miedo del inicio, les va a gustar. Cuando hice los primeros trabajos, queriendo complacer, quedar bien, porque sobre todo ahí está un buen trozo del orgullo de ser Macedonia, ¿no? Le pedí que me dejara escuchar en macedonio una de las canciones que tradujo, y Liliana escogió esta versión. Tenía 22 años cuando me dieron una beca para estudiar alemán durante un verano en la Universidad de Erfurt,
un pueblo minúsculo al este de Alemania que apenas rebasa los 200.000 habitantes y es conocido tan solo por la mostaza que allí elaboran. Su casco medieval y su castillo lo hacen parecer de otro tiempo. En Erfurt conocí a unas turcas con las que viajé a Berlín cuando el curso de alemán terminó. Se llaman Bushra y Guljan. Nunca aprendí la manera correcta de pronunciar sus nombres. Tomamos el tren y llegamos a la estación más grande de Europa, el Berlin Hauptbahnhof, un armazón de vidrio y acero de 5 plantas, donde más de 3.000 trenes y 300.000 personas se cruzan todos los días. La estación palpita cerca de donde corre el muro y se ha convertido en el nuevo paso entre este y oeste. Su estructura tiene la forma de un caparazón. El Berlin Hauptbahnhof es una nueva torre de Babel, donde las flechas y siluetas enmarcadas en cuadros dicromáticos son la grafía de un lenguaje que pretende ser universal. En mi mente, Berlín fue primero un plano cuadriculado que cargaba en la mochila y estudiaba con regularidad durante los trayectos. Soy diestra, así que en mis mapas el este queda siempre en mi dedo meñique y el oeste en el pulgar. Bastaba un trazo imaginario con el índice para marcar el camino entre el Palacio de Charlottenburg y la torre de televisión en el centro del Alexanderplatz. Aunque entendía las indicaciones que colman las esquinas de la ciudad, me tomó demasiado tiempo orientarme. Siempre he envidiado a las personas que saben dónde está el norte y dónde el sur. La cartografía de la hoja parecía referir a una ciudad distinta, más sencilla. Ahora sé que en Berlín es necesario caminar para poder orientarse, porque el cuerpo y la mente aprenden a destiempo. En Berlín, los turcos están por doquier, así que fue sencillo encontrar a alguien que explicara a mis compañeras de viaje cómo llegar al lugar donde dormiríamos. El Ramadán había comenzado la semana anterior, así que me uní al ayuno diurno por un par de días y recorrí Berlín por primera vez con el estómago vacío. Tal vez por eso me pareció tan impresionante. El primer día cenamos en Kreuzberg, el famoso barrio de Berlín conocido también como Pequeño Estambul. Ahí se habla turco en las calles. La gente bebe té negro a cualquier hora y las tiendas huelen a miel de baklava. Durante el Ramadán, la cena comienza con dátiles y té para romper el ayuno. No recuerdo algo tan dulce disolviéndose en mi boca. He olvidado en qué idioma hablaba con las turcas. En cambio, recuerdo claramente la primera vez que las vi sin el velo. Las palabras se vuelven frágiles en la memoria, volubles, se amoldan según el sitio hacia donde las llevamos. La distancia las distorsiona. Son otras cosas las que permanecen. Quizás hablábamos en Denglish, la fusión improvisada de inglés y alemán frecuente entre los extranjeros que estábamos de paso. Un idioma improvisado que no consta en gramática alguna, carece de un acento correcto y de una manera unívoca de escritura. Existe solo para ser hablado, para olvidar pronto lo que en él se dice. He regresado a Berlín sin la lengua de Bushra y Guljan traduciendo para mí lo que otros turcos dicen en las calles, el menú del restaurante o las señas que hacen con las manos. Es una ciudad distinta. Puedes enviarnos al chat de WhatsApp de Leer el Mundo 304-605-6253 la lista o la palabra que te gustaría incluir en tu lenguaje cotidiano. Dinos cuál es esa palabra que crees que te hace falta y qué te gustaría expresar con ella. Recuerda 304-605-6253. Puedes seguirnos en el numeral Leer el Mundo y el numeral Escuela en Casa. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el Mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto.